Hola, aquí en Perspectiva Mundial, literalmente con una de las problemáticas más fuertes de esta semana, y es como en un pequeño condado en Texas y en todo ese estado tan grande de los Estados Unidos empezó una crisis medioambiental, diríamos, de inundaciones, y poco a poco un pequeño río, Guadalupe, se fue expandiendo y dejó más de 150 víctimas a su paso. Y así por el resto del mundo. Más de calor, más de frío, incendios en unas partes, heladas en otros. Bueno, aquí estamos para entender este problema, Caro. María Emma, sí, justamente Copernicus, que es el servicio de cambio climático de la Unión Europea, decía que es el tercer junio más caliente del año, por lo cual también vemos en contraste de estas inundaciones, olas de calor en distintos países de Europa principalmente, y que bueno, ahora también estas inundaciones en Texas y otros lugares del mundo. Pues para poder conectarnos y hablar un poco de esta crisis tenemos a un gran experto, un meteorólogo y un director del canal Meteo, Albert Martínez. Bueno, él viene del otro lado de Cataluña, pero está aquí en Houston ayudándonos a entender esta problemática. Arranquemos por este problema de esta semana tan triste, ¿no? El de Texas. Sí, María Emma, las inundaciones repentinas a muchos les pueden sorprender. De hecho, por eso se llaman repentinas, ¿no? Porque ocurren muy deprisa. Y en este caso, en Texas, pues se dio la configuración perfecta. Teníamos humedad que subía desde el Golfo, teníamos humedad que venía desde el Pacífico. Todo eso chocó con un aire seco en el centro del estado, y en esta zona montañosa que tenemos cerca de San Antonio, Austin, Edwards Plateau, es donde se elevó la humedad, formó nubes y empezó a llover. Llevábamos viendo lluvia desde el martes, y a lo largo de todas las semanas, cuando los modelos empezaban a mostrar para el día del 4 de julio, festivo aquí en Estados Unidos, que esperábamos un evento de lluvias catastróficas. El problema que ocurrió de noche, cuando muchos estaban durmiendo, cuando empezó a acumularse la lluvia en la cabecera de los ríos, estos fueron aumentando en su caudal, y son las imágenes que han dado la vuelta al mundo, ese desbordamiento del río Guadalupe con todo lo que acarrea, ¿no? Que un río se cargue de humedad, de agua, ¿no? Y baje por la ladera de la montaña con mucha fuerza. Albert y Caro, esto es que meteorológicamente se suben las aguas por condiciones climáticas, por exceso de calor o de humedad. Se suben las aguas. Sí, Es que yo no he visto un río que suba más rápidamente que esas imágenes del río Guadalupe Y subiendo. lluvias en pleno verano, que es un En pleno fenómeno verano. justamente del cambio climático. En esta época es habitual justamente en el suroeste de Estados Unidos, porque tenemos lo que se conoce como lluvias monzónicas, ¿no? Es el momento en que nos llega toda esa humedad desde los dos océanos, desde el Pacífico a través del Golfo de California y desde el mismo Golfo de México, en este caso, ¿no? Delante de la costa de Texas, y tenemos ese aporte extra. Para que tengamos nubes necesitamos humedad, y en este caso con el Golfo y en ambos lados, ¿no? Bastante caliente, pues tenemos el combustible. Eso en Colombia ocurre, pero no del mismo calibre, ¿no? Cuando tenemos el Caribe muy caliente, pues podemos tener esas lluvias un poquito más constantes. Y acá, en esta época, a partir de mayo, junio y julio, es cuando solemos ver este tipo de episodios. Pero de aquí a llegar al extremo de tener una emergencia por inundaciones, evidentemente hay una diferencia, ¿no? Y aquí es cuando entra ya la ordenación del territorio, el tener o no construcciones cerca de ríos y riachuelos, y evidentemente estar siempre pendiente de las actualizaciones, porque el tiempo puede cambiar muy deprisa, especialmente cuando hay tanta energía, ¿no? Cuando hay tanto calor acumulado. Albert, específicamente usted hablaba ahí de Colombia, la mencionaba, y geográficamente Ujú. hemos visto aquí en la región, en Venezuela, también inundaciones, pero también al otro extremo, en China, en varios países del mundo, que en este momento, producto de las fuertes lluvias, es que estas inundaciones resultan ser devastadoras. Definitivamente la humanidad no está preparada, y un cambio climático que va a toda velocidad. Ahí está el punto, nos tenemos que adaptar. ¿Sabe? Tenemos claro que con el cambio climático eventos de este tipo van a ser más frecuentes en los próximos años, así que tenemos que adaptarnos. Es la resiliencia, ¿no? Es ir pensando cómo queremos vivir y cómo tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones. No solo el cambio climático nos dice que
evidentemente la Tierra está más caliente, hay más energía, las tormentas podrán ser más fuertes, pero a la vez estas podrán darse más veces y eventos que antes veíamos cada 50, 100 años podrán ser más frecuentes. Por eso nos tenemos que adaptar y estar preparados para este nuevo escenario. Así que sí, el cambio climático hará que tengamos que cambiar la forma como vivimos, cómo nos desplazamos, cómo nos comunicamos en el tema de las alertas, de las emergencias, y eso es un escenario que si no nos ponemos manos a la obra, como decimos en España, nos va a pillar el toro, porque realmente va más deprisa de lo que habíamos previsto hace 10, 15, 20 años atrás, de modo que ya estamos empezando a ver algunas de estas consecuencias con las lluvias, con los incendios, con los huracanes cada vez más poderosos y con también lo contrario, ¿no? Con sequías más intensas, más largas y con inviernos incluso más fuertes en algunas partes del planeta. Sí, estamos aquí con Albert Martínez en Perspectiva Mundial de Caracol en Vivo. Quiero preguntarle eso que usted dice, ¿cómo lo prevenimos? Se suponía que en Estados Unidos hubiese habido más llamadas, los celulares funcionaron, pero eran las 3 de la mañana, debía haber más alarmas. ¿Eso cómo lo compara usted en Estados Unidos y por qué ocurrió en un país desarrollado que se suponía que tendría las prevenciones y cómo es en Europa? Por ejemplo, en Cataluña o en las proximidades de Portugal, que hay tanto fuego. ¿Cómo lo compara usted y qué dejó de pasar en Estados Unidos? Mira, las alertas en los celulares es algo que siempre ha generado a veces problema porque si no llega a tiempo y no llega a la gente, tenemos las consecuencias de ir sumando víctimas. En España lo vimos en octubre del año pasado con la Dana, ¿no? Ese episodio de lluvias en Valencia tan intensas que lo podríamos comparar bastante porque el mecanismo fue muy similar. El Mediterráneo muy caliente, vientos húmedos que chocan con las montañas del este de la península ibérica y nos deja mucha lluvia y hace que el barranco del Puello, que es como se nombra ese barranco, ¿no? Siempre seco, nunca bajaba agua, de repente se llena de agua e inunda toda la zona de Valencia. ¿Qué pasó en esa ocasión? Pues las alertas llegaron tarde. El Servicio Meteorológico, en el caso de España, emitió la alerta, pero Protección Civil, en este caso, en el caso de España, tenía que emitirla a los celulares y eso llegó tarde. Esta vez, acá en Estados Unidos, sabemos, porque está registrado así, en el Servicio Meteorológico es quien tiene la potestad, la autoridad de lanzar la alerta y ellos lanzaron las alertas a su debido tiempo. El jueves, el día antes, en la tarde, a las 6 de la tarde, así que todo el mundo estaba despierto, se emitió la vigilancia. Eso significaba que en 24 horas podíamos tener un evento catastrófico, porque era textualmente lo que habían puesto en esa vigilancia que te llega a los celulares. Y ya en la noche fue escalando de esa vigilancia a una advertencia, a un aviso y a la emergencia en la madrugada. De modo que cuando uno recibe una alerta, muchas veces no le hace el caso que debería hacerle. Y eso es una cosa que lo podemos extender a todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos caso de las alertas que nos llegan a los celulares cuando el gobierno, ¿no? el sitio donde estamos, emiten esas alertas? Y eso es algo que tenemos que ir cambiando. Cuando está la alerta puesta, uno tiene que obedecer y actuar en consecuencias porque la vida y las pertinencias, ¿no? Nuestras cosas corren riesgo. Sí. Albert, de alguna manera estamos hablando de un tema meteorológico, pero usted también cree que las políticas tuvieron que ver mucho. Estamos ante un presidente, el presidente Trump, que no está pues como muy afín con el cambio climático, tampoco contribuye, se salió del Acuerdo de París. ¿Usted cree? Y la agencia misma. Sí, y los fondos también han sido pues digamos recortados. ¿Usted cree que de alguna manera esto tuvo que ver? Sí y no. Y seguramente en las próximas semanas y meses, Carolina, sí que veremos más consecuencias de eso. Sabemos que los recortes en la NOAA han afectado en dos cosas. Una, la obtención de datos, los globos meteorológicos, esos globos que se lanzan a diario desde diferentes ciudades, no solo acá en Estados Unidos, en todo el mundo, y que nos permiten saber cómo está la atmósfera. Crucial eso para eventos de este tipo, como inundaciones repentinas, tormentas severas, tornados. Eso se ha recortado en un 20%. De modo que si no se lanzan
esos globos, pues los modelos meteorológicos que se alimentan de esa información no van a ser tan certeros. Eso por un lado. De aquí que realmente los recortes que ha aplicado el presidente tiene un efecto directo. Y luego también hay recortes en investigación, en la búsqueda de nuevos modelos, en la búsqueda de nuevos patrones. Si uno corta esos proyectos de investigación que se llevaban a cabo en muchas áreas, en meteorología, pero también en oceanografía, en los océanos, en la tierra, en hidrología, todo eso se ha recortado y eso evidentemente tendrá consecuencias. E incluso hemos perdido, recortó incluso el acceso a imágenes de satélite, lo ha extendido 30 días más, veremos qué pasa a partir del 30 de julio. También hemos perdido el acceso a muchos datos climáticos, a datos del pasado, fundamentales para entender el presente y así pronosticar el futuro. Así que sí, realmente las políticas que se están aplicando, en vez de hacernos ir hacia adelante, es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo y nosotros los meteorólogos a este ritmo pues parecerá que volvamos a estar en 1990 o con las herramientas de 1990 porque estamos perdiendo, eso sí, mucha investigación, muchos datos fundamentales para el pronóstico. Albert, uno como ciudadano debería conectarse a, por ejemplo, un canal meteo como el suyo o estar de alguna forma algo más que simplemente esperar una llamada o una sirena como ciudadano del común. Sí, nos tenemos que entrenar porque para que no nos paniqueemos, no significa que vayan a ocurrir siempre desastres, pero uno tiene que saber qué hacer, uno tiene que saber dónde vive. Si yo vivo cerca de la costa, sé que puede llegar una tormenta muy fuerte, si estamos en el Caribe, puede llegar un huracán, de modo que uno tiene que prepararse y saber qué hacer en caso de huracán, ¿no? Evacuar, en las rutas de evacuación, dónde iríamos. El plan de emergencia familiar es fundamental. No solo por huracanes, también por situaciones como esta. ¿Cuántos nos hemos puesto con los de casa a hablar de qué hacer en caso de una tormenta muy fuerte, de si se va la luz durante una semana? Esos planes de emergencia son importantes y cada uno tiene que aplicarlos. Uno tiene que saber dónde vive. Si estoy cerca de un río, sabemos que ese río en algún momento podrá bajar con mucha agua y desbordarse. De modo que tendríamos que saber a qué zona del pueblo, de la ciudad, podríamos ir para estar a salvo en una situación como esta. Eso es tarea nuestra, pero evidentemente también las autoridades locales, los ayuntamientos, en el caso de Estados Unidos, los condados, las provincias, los estados, también ellos tienen que hacer su parte de trabajo. Y evidentemente aquí ya entran temas de legislación e inversión en mejora de infraestructuras. ¿Cuántas veces hemos hablado que los bosques de California se queman porque nadie los limpia, ¿no? El bajobosque no se está limpiando. También hay ese límite, esa línea en que no solo somos nosotros, sino también los gobiernos, las autoridades que tienen que trabajar en ello. Me gustaría, Caro, que fuéramos un poco como al escenario multilateral, Naciones Unidas, los convenios globales. Estados Unidos se ha venido retirando de todo, no participa, pues se retiró hace 5 meses del Acuerdo de París, ahora el de los océanos, hace 15 días, tampoco participó. ¿Influye el hecho de la falta de financiación por parte de las grandes potencias a ese multilateralismo o es que definitivamente no nos sirve más el multilateralismo y los acuerdos? De todos los acuerdos, mira, solo hay uno que se hizo hace unas cuantas décadas atrás y todos los países acataron y gracias a ello solucionamos un problema y es la emisión de los gases CFC, los clorofluorocarbonos, que dieron como consecuencia el agujero de la capa de ozono. Gracias a que todo el mundo se puso de acuerdo que eso era malo para el planeta, se dejaron de producir esos gases y el agujero pues se está cerrando, ¿no? Que no participen los países a los acuerdos, que se reúnan año tras año, porque eso seguro que lo cubrís vosotros, nosotros lo cubrimos, cuando se reúnen todos los mandatarios en un país, en un sitio paradisíaco, van con sus jets privados, se pasan una semana hablando y cuando termina el Congreso ves la resolución y nada, no sale nada de esa reunión. Ahí es donde tenemos un problema y ahí es donde también nosotros tenemos un poder, los ciudadanos, cuando vamos a votar, exigir a ese político que elegimos que nos vaya a gobernar durante los próximos 4, 5, 6 años, depende de la longitud del mandato, que tenga unas políticas medioambientales que nos ayuden y que nos lleven a un futuro mejor, porque
es el momento que nosotros tenemos el poder. Y ahí está un problema, cuando los políticos que hemos elegido o están gobernando no acatan nuestras peticiones, en este caso, pues tendrían que actuar en consecuencia. Y lo del Acuerdo de París o los diferentes Kioto, por ejemplo, que fue el primero, y los que han venido después, pues realmente siempre se ha quedado en papel mojado y nunca mejor dicho en una situación de cambio climático. Nada, no ha salido nada de ninguno de de esas reuniones que vaya a mejorar el planeta. Y ahí es donde tenemos el problema. Las grandes potencias no ayudan y las emergentes no pueden porque justamente están emergiendo. Y ahí tenemos pues el debate abierto. Y volvemos justamente a la emergencia que mencionaba ahora, incendios en California, pero al tiempo estas inundaciones en Texas y que ahora están en Nuevo México. Vimos esta semana unas imágenes también donde arrasaba casas, ya también personas fallecidas. ¿Esto va a seguir a otros estados aledaños, este fenómeno de inundaciones, lluvias fuertes, y sería pues obviamente una alerta temprana para las otras personas que pueden estar en riesgo? Eso siempre puede ocurrir, de modo que uno tiene que estar prevenido y vamos a lo que comentábamos antes, uno tiene que saber dónde vive o cuándo viaja, ¿no? Si yo voy a viajar a Florida en el mes de septiembre, tengo que saber que en cualquier momento podría llegar un huracán. Si voy a estar en Dallas, Texas, ¿no? En pleno mes de abril, sé que hay riesgo de tormentas severas y de tornado. De modo que uno tiene que saber cuando va a desplazarse a un sitio qué riesgos meteorológicos, en este caso, podrían afectarnos. Ahora estamos en la época de lluvias para la zona del sur y suroeste de Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, y eso también afecta a los estados mexicanos, desde Culiacán, la zona de Sinaloa, también Nuevo León, toda esa parte del norte de México también está afectada en esta época por las lluvias. Así que tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento podemos tener un episodio de mucha lluvia en poco tiempo y en el caso de Ruidoso, además se añadió que esa lluvia cayó en la zona montañosa, por eso subió el nivel del río tan deprisa, pero además hace un año tuvimos un incendio muy grande en esa región que arrasó con todo y los incendios cuando queman la vegetación, y eso lo hemos visto en todos lados, evidentemente el suelo ya no se puede sostener y cuando tenemos mucha lluvia todo baja por la ladera y son los escombros, las raíces, los troncos que nos generan todavía más problemas. De modo que sí, en esta época es habitual este tipo de situaciones en el suroeste de Estados Unidos. Y luego nos viene la temporada de huracanes, que ya estamos metida en ella, y esta se prevé que sea algo activa, y después a partir de otoño volvemos a tener las rondas de tiempo severo en el norte de Estados Unidos, así que cada zona tiene sus cositas estos días y estas semanas, pero eso de tener temporadas como antes ya casi no ocurre, ya casi es todo el año que tenemos un poquito de todo. Albert, y justamente nos preguntábamos con María Emma, un tema coyuntural, el tema de las guerras. En esto de alguna manera los misiles, todo esto que se usa para el tema armamentístico, ¿influye también en el cambio climático? No hay estudios que lo relacionen, así que en este caso, porque son cosas muy puntuales, pero sí que sabemos, por ejemplo, que cuando durante la pandemia se redujo el número de vuelos intercontinentales, incluso vuelos nacionales en diferentes países, sí que bajó la emisión de dióxido de carbono e incluso se vio, ¿no?, como la temperatura en el planeta no era tan alta como se hubiese esperado. Pero eso fue una cosa muy puntual. Además, recordad que la pandemia hizo que durante un año prácticamente las conexiones fueran mínimas, ¿no? Y estábamos encerrados en casa, no nos desplazábamos para ir a trabajar. Eso sí que afecta nuestra actividad diaria, ¿no? El ir en vehículo privado hacia un lado y hacia otro, en los vuelos. Si bien todas las empresas están haciendo sus labores, hay aerolíneas que ya están trabajando con combustibles que no emiten tanto dióxido de carbono, emiten más vapor de agua y eso no afecta tanto. Pero realmente sí, nuestras actividades son las que afectan. Una guerra puntual no tiene consecuencias a nivel planetario en cuanto a una subida de la temperatura o a cambios en la atmósfera. Vamos a tener próximamente, Albert y Caro, la cumbre en Belém, en Brasil, de lo que uno llamaría como que es el remate de ese COP30, de lo que es la cumbre del ambiente, que viene posterior a lo que fue la que se realizó en Cali, la cumbre de la biodiversidad, la COP16.
¿sirven o es puro papel? ¿O las naciones pueden hacer algo para implementar las declaraciones? Claro que siempre vemos son muy grandilocuentes, pero a veces uno no sabe si logra sus cometidos, particularmente uno viniendo de una región tan importante como la de la región amazónica, Albert. Pues tristemente cuando uno mira hacia atrás y va mirando los resultados de cada una de estas reuniones, uno se da cuenta que no, que realmente no han funcionado lo que deberían haber funcionado. Y ahí es donde tenemos un problema. No solo nosotros, sino también los mandatarios que se reúnen, ¿no?, en esas diferentes reuniones. Sabemos que el Amazonas tiene un problema de deforestación muy grande. Además, allí hemos visto en los últimos años como la temperatura también ha ido aumentando y eso afecta no solo a Brasil, sino a todos los estados aledaños. Incluso hemos visto cambios en los patrones de lluvia en Bolivia, en Colombia, en la zona de Ecuador, incluso en Chile, de modo que realmente todo se está afectando de nuestras actividades. Y el problema es ese, que de ninguna de estas reuniones de los últimos años se ha sacado un titular que podamos decir en voz alta y difundirlo en todas las redes que vamos a solucionar el problema. Todo lo contrario, cuando se han pedido medidas como la reducción de la emisión de dióxido de carbono, como la reducción del uso de metales de tierras raras, cuando se pide todo eso, al final de las reuniones nunca se hace que sea obligatorio, siempre todo es voluntario y en la voluntad de los países nos quedamos, ¿no?, que muchas veces no se aplica ninguna de esas normas que dicen. Tenemos que mirar siempre la letra pequeña y la mayoría de las veces todo se queda en cosas, en actividades, ¿no?, voluntarias y no obligatorias. Pero esas deben ser, esa letra pequeña es bilateral o unilateral, o debe ser una letra pequeña que busque una multilateralidad. Albert, siempre me he preguntado si eso lo resolvemos entre todos. Para eso están esas reuniones. El problema es que no salen las soluciones, ¿no? Y lo que sale de allí, pues no se aplica. Y ahí está el problema. No, cuando digo letra pequeña, digo en el sentido de que realmente sí, hacen el gran titular, no vamos a hacer eso, pero luego va a ser voluntario y de aquí a 5, 10, 15, 20 años, cuando ya tendremos, cuando sabemos claramente ahora que dentro de 10, 15, 20 años el futuro que nos depara es muy diferente al que estamos viviendo ahora, porque irá a más, ¿no? Porque lo hemos visto, cuando uno mira los números, de aquí que negar el cambio climático parece ya raro hoy en día, porque cuando tú miras los números te das cuenta que realmente la situación es crítica y en los próximos años irá a más si no frenamos. Y ya estamos en el tiempo, como un partido de fútbol, ya estamos en el tiempo de descuento, prácticamente en la prórroga, en los penaltis, y estamos a punto de perder el partido porque realmente nunca hemos hecho nada. No nosotros, a nivel individual, seguro que muchos de los que nos están viendo, escuchando, están haciendo un montón de cosas y ahí también entra el otro lado de la moneda, ¿no? Que a nivel individual reciclamos, intentamos ahorrar agua, intentamos hacer un montón de cosas, pero luego eso no tiene esa repercusión política, gubernamental, que es fundamental para que haya cambios importantes, ¿no? A nivel individual sí que hacemos muchas cosas, pero también los gobiernos tienen que hacer su parte. Justamente, Albert, la ONU prevé un calentamiento global sin precedentes en los próximos 5 años, eso es prácticamente ya dentro de poco. Y estaba hablando del papel de nosotros como individuos, y sí, que los gobiernos tienen que hacer bastante, pero algo pequeño, más allá de ahorrar agua, no usar tanto plástico, ¿qué puede hacer el ser humano día a día para contribuir, que de migajas en migajas puede ser muy grande para aportarle al medio ambiente? Sí, podemos hacer cosas también como por ejemplo el consumo de proximidad en vez de y productos de temporada. Cuando uno va al supermercado a hacer la compra, pues consumir lo que es de esa época del año. Intentar evitar consumir esos productos que sabemos que tienen que venir en barcos o desde el otro rincón del mundo. Cuando nos adaptamos, ¿no?, a ese tipo de consumo más local, igual que las grandes empresas estas que te mandan el paquete a casa en cuestión de horas, pues ¿por qué no volvemos a lo que hacíamos antes, ¿no?, de comprar en la tienda de barrio, en la tienda de la ciudad? Eso también ayuda bastante porque reduce considerablemente y en eso sí que hay estudios. Desde que empezaron a aparecer estas empresas, las de que tú pides el coche y te llega y te lleva a un sitio donde son vehículos privados, estos de paquetería, de mensajería, cuando
entraron todos estos elementos a las carreteras, a las calles, aumentó considerablemente el tráfico y evidentemente también la emisión de dióxido de carbono y otros gases que complican, ¿no?, el calentamiento global. Eso es lo que podemos hacer. A nivel individual, pues podemos volver a lo que hacíamos hace 10, 15, 20 años atrás, consumir más local. Podemos viajar, sí, tenemos que y eso es bueno porque nos abre la mente, pero evidentemente esas pequeñas actividades, aparte del reciclaje, del agua, de la luz, también compartir el vehículo. Si sabemos que dos estamos de la misma zona y vamos a trabajar en la misma empresa, podemos, mira, hoy uno maneja, el otro día maneja el otro y así vamos reduciendo. Todas estas cosas son importantes y todo va sumando poquito a poco. Quería preguntarle, en el caso de Texas, por ejemplo, usted desde Houston en fin, o desde España, la tragedia que usted nos describió hace unos cuantos meses, ¿es responsabilidad de los gobiernos centrales o es responsabilidad de las autoridades locales? ¿Cómo se comparte? Porque a veces aquí nos ocurre, en este invierno tan grave que hemos tenido, en estos grandes desbordamientos, pues el alcalde siempre dice, no, el gobierno nacional no me pudo ayudar o no hizo el declive como tocaba. ¿De quién es la responsabilidad y cómo compartirla? ¿En los países desarrollados, en los países emergentes también? En el caso de lo de Texas o lo de ruidoso, tenemos que esperar a que haya, en el caso, por ejemplo, de Texas, que haya una investigación y se vea si realmente las alertas no llegaron a la población. Y eso es crucial, ¿no? Porque sabemos que la alerta era fundamental para que la gente se despertase a las 2, 3, 4 de la madrugada y se moviera a un sitio más elevado. Eso, evidentemente, lo tendrán que investigar. ¿Hay culpa de gobiernos? Pues en algunas partes sí, porque en el caso de España, por ejemplo, sabemos, y eso está demostrado y está ya en juicio, que las alertas no llegaron porque el gobierno local de Valencia, en este caso, no la lanzó cuando debía de lanzarla. Las inundaciones en el caso de Valencia se dieron en la tarde, a primera hora de la tarde, y ellos a las 2, 3 de la tarde ya empezaba a desbordarse el barranco y ellos emitieron la alerta a las 7 de la tarde. Eso pasaron muchas horas, la gente estaba transitando, regresando a casa del trabajo, del colegio, y pilló, ¿no?, a toda la gente en medio de esos desplazamientos. Allí, en ese caso, en el caso de España, sabemos perfectamente que no se emitió la alerta a tiempo. En el caso de Estados Unidos no lo sabemos. Bueno, sabemos que la alerta se emitió, no sabemos si llegó, si no funcionaron las antenas de celulares, si había o no sirenas en el campamento, si los que se encargaban de monitorear ese campamento recibieron las alertas el día anterior y estuvieron prevenidos durante toda la noche. Y aquí es cuando entran las autoridades. Un ayuntamiento, un condado, una comarca, una provincia, tienen que tener planes urbanísticos, ¿no? Y eso son cosas que uno tendrá que ir exigiendo, ¿no? Si tenemos un río, pues allí no se puede construir. Si vivimos en la costa, pues tampoco en la línea de costa nos tenemos que mover hacia el interior. Eso ya es cosa de los gobiernos. Ordenamiento territorial, que es lo que estamos aquí en Colombia organizando precisamente ahora con la OCDE, precisamente para ver eso. Y porque fueron muchas niñas, ¿no? Sobre muchas todo niñas en campamentos de verano, la mayoría de las víctimas. Sí, y en ese caso es lo que decíamos, ¿no? Estaba en la zona de inundación del río. Los ríos tienen exacto, el río tiene su lecho, que a veces puede estar lleno o no. En este caso, la zona aledaña, el perímetro, ¿no? Los bordes, en este caso del río, pues también se pueden desbordar. Y eso en Texas lo hemos visto un montón de veces. Acá en Houston tenemos inundaciones cada 2 por 3, en el norte de Texas, en Dallas también, en Nuevo México, en California, cuando tenemos el río atmosférico, también tenemos episodios de lluvia, así que sabemos que allí uno no debe construir. Si había ese campamento, pues tendremos que ver y se tendrá seguramente que cambiar la legislación y mover esas instalaciones de zonas inundables. Lo bueno es que tenemos herramientas acá, como por ejemplo FEMA, en su página web uno puede saber a través de su zip code si su calle es inundable o no, si su ciudad es inundable o no. Pero evidentemente eso se tiene que mantener y es donde los recortes pueden generar problemas. Albert, ¿y su canal llega a quiénes? ¿Ese canal Meteo es más una cosa interna, dijéramos, de meteorólogos o llega a la ciudadanía también?
Sí, estamos en todos lados. Estamos en la página web canalmeteo.tv y también tenemos nuestro canal en streaming en YouTube, que lo lanzábamos justo el día 2 de julio, así que 2 días antes de este evento, y durante el evento estuvimos dando mucha información y la gente lo puede acceder de forma gratuita a través de la página web canalmeteo.tv en YouTube, y también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y evidentemente ahora nos centramos, porque acabamos de arrancar en Estados Unidos, Caribe, temporada de huracanes, pero la idea es ampliar, ir creciendo, cubrir México y evidentemente toda América Latina, Colombia, también nos queremos hacer pronóstico para vosotros. Ahí estaremos, ¿no? Iremos creciendo poco a poco. Ahí estaremos, ¿cierto, Caro? Muy, muy, muy importante, y una herramienta que usted dice ahorita que viene época de huracanes, pues para que los ciudadanos estén como al tanto de las prevenciones y alertas tempranas, en tanto que hemos reiterado a lo largo del programa. Pues muchas gracias a Albert Martínez, meteorólogo y director de Canal Meteo. Pueden ustedes buscarlo y seguirlo. Y gracias por sus recomendaciones en una época tan difícil y en ese estado donde usted está tan crítico para tantas muertes, sobre todo de niñas, en ese campamento de verano. Gracias por acompañarnos aquí en Perspectiva Mundial. Un placer muy grande. Pues sí, muy difícil la situación y no será fácil, como bien nos dijo Albert Martínez, de solucionar. Así que la reconstrucción después, María Emma. Pues gracias por acompañarnos y en 8 días regresamos aquí en Perspectiva Mundial de Caracol en Vivo, Carolina y yo.